Juan capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido que verdaderamente los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Bueno, en este texto que hemos leído, en esta porción, una vez más se presenta una confrontación como es común en el transcurso de este Evangelio de Juan. Así lo hemos venido mirando una y otra vez, como los judíos se levantaban en contra del Señor Jesucristo, pero aquí hay un nuevo tema de la confrontación, y es si verdaderamente el Señor Jesucristo es el Cristo. Y esa es la pregunta que ellos hacían. Por ejemplo, en el versículo 26, cuando el Señor enseñaba y hablaba públicamente y hacía sus milagros y sus señales, los judíos se preguntaban entre ellos y decían: ¿habrán reconocido que en verdad los gobernantes, que este es el Cristo? Una nueva confrontación, tratando de preguntar si realmente el Señor era el Cristo que habría de venir. De hecho, en el último versículo que leímos, el versículo 31, aún la multitud que creía en el Señor dice: el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Hay una centralidad a lo largo de la palabra del Señor, y es presentar a nuestro Señor Jesucristo como el Cristo. De hecho, Juan, en nuestro libro que estamos estudiando, constantemente se centra en tratar de identificar al Señor Jesucristo como el Cristo, como el Mesías. Y de hecho, la intención de este libro, de inicio hasta el final, es presentar eso, que Cristo es el Mesías, que el Señor es el Cristo. Y hasta el día de esta semana, cuando estaba mirando este texto, pude mirar a la luz de la palabra del Señor, y hoy lo que quisiera que hoy miremos es que yo constantemente los había llevado a Juan en el capítulo 20, y Juan en el capítulo 20 nos da el propósito del libro. Juan en el capítulo 20 constantemente lo hemos leído porque es muy importante, ya que nos da el propósito del libro, es decir, por qué razón se escribió el Evangelio de Juan. Y lo habíamos citado muchas veces para poder entender cuál es la manifestación de la gracia del Señor a darnos este libro. Y en el versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Y hay algo más del propósito aquí, que lo estudiaba en esta semana y podíamos ver, y hoy lo que quiero que miremos, mis hermanos, es que el propósito de este libro relacionado con la vida eterna es creer y conocer que Jesús es el Cristo. Mire, que Jesús es el Cristo. Es decir, que hay algo relacionado con el entendimiento de confesar a Jesús como el Mesías, y es la vida eterna. Es decir, si conocen que Jesús es el Cristo, si conocen que Jesús es el Mesías, hay algo relacionado con ello, la vida eterna. Y el propósito del libro es mostrar a Cristo como el Mesías, para poder creer en Él, por supuesto, como el Mesías.
Y ese es el propósito del libro, que Jesús enseñar y mostrar y dar evidencias de que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías. Pero hay algo bien interesante en esto, y es que hay un gran desconocimiento cuando la Escritura se refiere, y hemos comenzado a mencionar que Jesús es el Cristo y es el Mesías. De hecho, si se hiciera una encuesta sobre todos los creyentes, preguntándoles, ¿ustedes entienden lo que significa que Jesús es el Cristo y es el Mesías? Muchos no entienden esto. De hecho, muchos piensan que Jesús, porque la Escritura llama así, Jesús Cristo, o abreviado en nuestras versiones en español, Jesucristo, muchos piensan que Cristo es el apellido de Jesús, pero no es así. Y es que según el texto que hemos leído, de que el propósito de este libro es para que crean que Jesús es el Cristo y creyendo que Él es el Cristo tengan vida en su nombre, es realmente fundamental entender lo que significa que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Es fundamental entenderlo, porque hay una relación en entender y creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, es la vida eterna. Y este asunto de que Cristo es el Mesías, esa palabra Mesías y Cristo es el tema central de toda la Escritura. El Antiguo Testamento prediciendo, anunciando, proclamando que iba a venir el Cristo, y el Nuevo Testamento confirmando su cumplimiento. El Antiguo Testamento anunciando que era el Cristo y sembrando algo, una esperanza de la venida del Mesías. Y el Nuevo Testamento es la confirmación, la realización de aquello que en el Antiguo Testamento esperaban ansiosamente, la venida del Mesías. Mis queridos hermanos, el tema de la Biblia, si usted va al Antiguo Testamento, es la esperanza en la venida del Mesías. Y en nuestro texto de Juan que estamos leyendo hubo una confrontación. Ya Cristo, y de hecho Juan el Bautista y los mismos apóstoles del Señor Jesucristo ya habían dicho, Él es el Cristo. De hecho, en palabras del mismo Señor Jesucristo, Él ya había afirmado y ya había dicho, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y hoy, mis queridos hermanos, quiero centrarme en algo muy importante para nuestras almas. Quisiera que hoy nos centremos en verificar a la luz de la palabra del Señor que Jesús es el Cristo, porque es indispensable entender que Él es el Cristo, el Mesías, para poder tener vida eterna. Por supuesto, hay muchos, y aquí seguro están, que nunca han entendido lo que significa la palabra Mesías o Cristo, pero que igual han recibido la vida eterna, porque han sido beneficiados de las bendiciones de la salvación que el Mesías vino a entender. Por lo cual, en primer lugar, hoy quisiera que a la luz de la palabra del Señor en esta mañana, aquellos que no creen en Cristo tengan una fuerte base sólida para creer en Él como el Mesías, para que puedan ser salvos. Y en segundo lugar, aquellos que ya han creído en Cristo, que hemos creído en Cristo, podamos entender lo que significa que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, para tener un conocimiento más claro de Él, como Pedro dice, y él pide a los creyentes que crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús, con el propósito de que sean afirmados en la fe. Queridos hermanos, nada somos como iglesia si no tenemos un gran, alto concepto de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro entendimiento de Cristo, si nuestra comprensión de quién es Él es tan pobre, como iglesia seremos muy pobres. Seremos como esa iglesia de Apocalipsis que tenía un tan
bajo concepto de Cristo, que Cristo era tan poco para ellos, que el Señor les dice, ustedes son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y luego les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré. La iglesia había cerrado la puerta al Señor Jesucristo. Estaba fuera de la iglesia. Eso es cuando hay un tan pobre concepto de quién es Él y de la grandeza de lo que nuestro Señor Jesucristo es. Por lo cual este texto, al ver la confrontación de los judíos que se preguntaban unos a otros y decían, bueno, ¿este es el Cristo? Pero si el Cristo cuando venga nadie sabrá de dónde sea, decían erradamente. Pero decían, a este lo conocemos, es el hijo del carpintero, él mismo fue carpintero. Pero otros decían que habían creído en él, ¿cómo es posible que venga otro y haga más señales que él? Por lo cual las señales testifican que él es el Cristo. Mis queridos hermanos, el propósito es que cuando hoy terminemos esta reunión y Dios nos ayude en esto, cuando salgamos de estas puertas, Cristo sea más amado, Cristo sea más amado por nuestras almas, Cristo sea más honrado por nosotros, y los que no conocen a Cristo salgan de aquí entendiendo quién es ese precioso Salvador y con el deseo profundo de rendir sus vidas a Él. Por lo cual que el Señor nos ayude en esto. En primer lugar, quisiera que nos centremos en verificar a la luz de la palabra del Señor en qué consistía la esperanza mesiánica. Porque la esperanza mesiánica es el tema del Antiguo Testamento. Por lo cual quisiera que verifiquemos a la luz de la palabra del Señor qué era esta esperanza mesiánica. Iba a venir el Mesías, se había anunciado, y por qué ellos lo anhelaban tanto y lo esperaban tanto en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, quisiera que veamos a la luz de la palabra del Señor que Cristo cumplió todos los requisitos en los cuales se centraban esa esperanza, y Cristo los cumplió todos, por lo cual Cristo es la esperanza mesiánica. Y en tercer lugar, quisiera que miremos a la luz de la palabra del Señor una dirección que el Señor nos dirija con su gracia. ¿En qué consiste la esperanza mesiánica? Mis queridos hermanos, el término Cristo es un término griego, es una palabra griega, que es la misma palabra o la misma traducción, lo mismo de la palabra Mesías en el hebreo. En el hebreo se usaba Mesías y constantemente a la luz de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento aparece, como en el Nuevo Testamento no dice Mesías, sino que dice Cristo, el cual es lo mismo. Pero esto quiere decir ungido, ungido. ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era el Cristo? El Cristo, el Mesías, es alguien que ha sido lavado en aceite, ungido en aceite, es decir, se lo ungía en aceite y se lo consagraba y se lo apartaba para una comisión, para un trabajo, para una función especial. Por lo cual el término Cristo o Mesías es el título del Señor, es el título de Él. Un título como presidente, no es el apellido del presidente, no es Gustavo Petro y su otro apellido presidente, no es el título que él tiene, la función que él tiene, lo que se le ha encomendado que él haga. Por lo cual el término Cristo es igual, es un título, una función que en el Antiguo Testamento se conoce como ungido, que es la traducción de Mesías. Por lo cual, entendiendo esto, y mire que se usaba el aceite para ungir y para declarar ungidos a algunos hombres para una función. Por ejemplo, a los sacerdotes se los ungía en el Antiguo Testamento con aceite, a los sumos sacerdotes, para esa función de sacerdocio.
De hecho, la Escritura, hablando de Moisés, dice que derramó Moisés del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo y dedicarlo y consagrarlo y apartarlo para la función sacerdotal. De igual manera, en el Antiguo Testamento también se ungía con aceite a los profetas, se los ungía con aceite. De Elías se dice que Elías fue encomendado por el Señor para que vaya donde Eliseo y derrame aceite sobre su cabeza y lo unja como profeta en lugar y en reemplazo de Elías. Pero también a los reyes se los ungía como para esa función de reyes. Se derramaba aceite sobre sus cabezas. De hecho, se le encomendó a Samuel que tome un cuerno de aceite lleno de aceite y derramara aceite sobre la cabeza de David. Y desde ese día el Espíritu de Dios, dice, vino sobre David. Entonces, se podría decir que tanto Aarón como sus hijos, que fueron ungidos con aceite, eran un tipo de Mesías. Eran Mesías, eran ungidos. Eran unos Cristos, eran ungidos. También se puede decir de los profetas que también fueron ungidos con aceite, también eran un tipo de Mesías, de Cristos, porque fueron ungidos. Porque tanto Mesías, que la misma palabra en griego es Cristo, es ungido, es lo mismo. Por lo cual a los reyes también se los ungía con aceite, como les he mencionado, y se puede decir que los reyes eran un tipo de Mesías, porque el Mesías era un título. Y ellos también fueron ungidos con aceite. Pero en el Antiguo Testamento se señaló que dentro de todos esos sacerdotes que eran ungidos, dentro de todos esos profetas que eran ungidos, dentro de todos esos reyes que eran ungidos, el Señor prometió, y es ahí donde reposaba la esperanza. El Señor prometió que iba a levantar uno que sería ungido, en una forma mayor y superior a ellos. Y él sería de tal manera ungido que cumpliría perfectamente aquello a lo cual se le había encomendado. Y es aquí la esperanza mesiánica. Es decir, ¿cuál era la esperanza mesiánica? La esperanza mesiánica era esta: el Señor iba a levantar un hombre a quien lo ungiría con su Santo Espíritu, de tal manera que haría una obra realmente extraordinaria y poderosa que ojo antes no había visto ni oído, jamás había escuchado. Y esa esperanza tiene lugar y se fundó hace siglos atrás en Génesis. Quiero que vayamos a Génesis en el capítulo 3, versículo 15. Y es aquí el primer lugar donde se menciona y donde se habla de aquel ungido que habría de venir. Por lo cual, mis queridos hermanos, quiero hablarles hoy de Cristo, como les he dicho. Y vámonos a Génesis para comenzar a hablar de Él como el Mesías. Génesis capítulo 3:15. El contexto de Génesis capítulo 3, ustedes lo conocen, pero lo voy a mencionar brevemente. Adán y Eva ya habían pecado. Adán y Eva habían sido colocados en un lugar de honor. Habían sido colocados en un lugar de autoridad. Habían sido colocados en una condición muy diferente a la nuestra, pero ellos, producto del pecado, fueron separados de Dios y echados lejos de Dios. Adán y Eva quedaron lejos y destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 15, el Señor Dios el Padre habla a la serpiente, que es Satanás, y se dirige a ella y le habla a la serpiente, la que fue la que llevó a Eva a pecar, la que incitó al pecado. Y en el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti, le dice, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está por primera vez la predicción de la venida de aquel ungido, de aquel Mesías. Lo que el Señor está diciendo aquí es que vendría el Señor a destruir aquella serpiente, destruiría aquel Mesías, vendría y aplastaría y destruiría aquella serpiente que causó el pecado, que causó el daño completo, que arruinó completamente al hombre. Por eso el hombre está en una condición deplorable a causa del pecado. Pero aquí viene aquella predicción que vendría aquel que redimiría al hombre de esa condición. Vendría aquel que salvaría al hombre de ese estado al cual cayó. Aquel sería un redentor, pero a la vez aquel sería un vencedor de la serpiente, aplastaría a la serpiente, dice, acabaría con aquel reinado de las tinieblas, lo destruiría, y aquel día se fundamentó la promesa de la venida del Mesías. Pero aquel Mesías se lo llama en este texto la simiente que había de venir. Aquel día se anunció la venida del Mesías. Y mire esto, pensemos en esto. Adán y Eva conocieron lo que significaba estar en el paraíso. Conocieron lo que era tener cuerpos totalmente diferentes al nuestro. Conocieron lo que era hablar con Dios cara a cara. Conocieron lo que era vivir en una vida que no conocían muerte. Ellos conocieron eso, pero después de que pecaron, pensemos en esto, ellos llegaron a la condición como estamos nosotros. Imagínese usted el shock tan grande que ellos vieron cuando pecaron. La diferencia, hasta tal punto que se escondieron, dice la palabra. Se escondieron de Dios. Mire el cambio tan abismal en el cual ellos cayeron y ellos conocieron ese estado. Tal vez nosotros no lo podemos comprender porque estamos en la carne, estamos en este cuerpo de pecado, pero ellos tuvieron un cuerpo que no tenía pecado, pero cambió completamente. Y mire el asombro al cual ellos llegaron, pero el Señor le habla y les dice, vendrá la simiente. Vendrá aquel que cambiará todo esto, que nuevamente cambiará y aplastará a la serpiente, destruirá a la serpiente. Y aquí se fundó, en este día, se fundó la esperanza del Mesías. Tan grande era esta esperanza que acompáñenme aquí mismo en Génesis capítulo 4, versículo 1. Tan grande era esta esperanza que cuando dice capítulo 4, verso 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo, Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Tan grande era esta esperanza que Eva confió en esta esperanza, que cuando nació su hijo Caín, ella pensó que él era el Mesías. Mira, era tan grande la esperanza que cuando ella quedó en embarazo, ella dijo, aquí viene aquel que va a cambiar todo lo que nosotros hemos hecho. Aquí viene aquel que va a aplastar a la serpiente que me engañó y que hizo estragos, como dijo el Señor Jesucristo, el ladrón, hablando de Satanás, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Aquí Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En esta versión es en español, no se entiende el énfasis de las palabras, pero en Hebreos ella dijo lo siguiente, en hebreo, por voluntad del Señor he adquirido un hombre, Jehová. Ella pensó que ese niño era la simiente. Ahora imagínese cuando pasó el tiempo y cuando comenzó a mirar a su hijo y cuando conoció que él mató a su otro hijo. Y mire
La esperanza por un momento quedó frustrada. No era él. No era Caín. De hecho, Caín mostró su perversidad, la cual habita en todos nosotros. Y aquí se fundó la esperanza mesiánica, pero más adelante Dios llama a Abraham y le confirma que un descendiente sería aquel Mesías, el cual sería rey, y la esperanza mesiánica cobró más sentido. Y ellos comenzaron a entender bien el Mesías, el cual será rey. Pero la esperanza comienza a cobrar más sentido cuando llegan y son esclavos en Egipto. Y Dios levanta un hombre, el cual es Moisés, enviado con señales poderosas, con milagros sorprendentes y poderosos, y muchos pensaron, él es el Mesías. Pero él les dice, yo no soy, va a venir uno, el cual sí será. Y les comienza él a hablar del Mesías. Más adelante llegan al libro de los jueces, y el pueblo es oprimido por causa de su pecado. El pueblo es esclavizado y oprimido por sus enemigos por causa del pecado. Y Dios levantaba un Salvador, uno de los jueces. Y ellos comenzaron a ver y a decir, tal vez este es el Mesías. Este va a ser el que va a aplastar a la serpiente. Tal vez este Gedeón es. Pero no era. No era él. Y así con cada uno de los jueces. Pero más adelante llega el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que gobernó con mucha pericia, como él mismo dice. Y muchos dijeron, tal vez él es el Mesías. Pero David dice, no soy. Y David les comienza a hablar del Mesías que habría de venir. Y así surgieron muchos siglos en el cual ellos esperaron aquel que vendría, que sería el libertador del pueblo, que establecería un reino que no perecería, sino que permanecería eternamente, aquel que realmente traería bendición sobre el pueblo. Y ellos, hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, los judíos esperan el Mesías. Y claman que venga el libertador. Y claman que venga aquel rey. Pero cuando hablamos de la esperanza mesiánica, vamos a la palabra del Señor, porque la Escritura nos dice que este Mesías sería aquel redentor y vencedor y cumpliría ese llamamiento que el Señor le hizo como ungido, como Mesías, a través de 3 funciones. Siendo él sacerdote, profeta y rey. Y quiero que vayamos al Antiguo Testamento y tenga paciencia conmigo, porque vamos a ver algunos versículos para poder entender esto. Dios quería que aquel Mesías fuese rey, sacerdote y profeta. Y a través de esas 3 funciones, 3 oficios, el Señor establecería su gracia sobre todo el mundo. Miren lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6 en adelante. Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Isaías es el profeta que anunció sobre la venida del Mesías. Y mire, el pueblo estaba esperando el Mesías. Y llegamos aquí al capítulo 9, versículo 6. Y el profeta le habla al pueblo y les dice, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, es decir, lo extendido de su reino, de su imperio, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ellos miraron esta profecía y mire qué gozo producía en ellos. Ellos decían, va a venir el Mesías, el cual vendrá, será un niño, vendrá de una mujer.
Pero Él será Dios mismo, Dios fuerte, dice, Padre eterno, príncipe de paz, y su reino será poderoso. Imagínese esto. Imagínese un pueblo esclavizado. Imagínese un pueblo oprimido. Y se le dice, no temas que va a venir el Mesías. Un niño nos será dado, que será el Mesías, y el principado será sobre su hombro. Pero más adelante, aquí en el capítulo 11, les habla más el Señor sobre el Mesías. Y mire la esperanza de ese Mesías. Dice en el capítulo 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará conforme a la vista de sus ojos, ni erguirá conforme a sus oídos, sino que con justicia juzgará a los pobres. Y erguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Mire, cuando ellos escucharon estas palabras, mire el gozo que producía en ellos. Oh, vendrá. Mire que ya habían pasado a estas alturas de Isaías, ya habían pasado muchos reyes, pero aquí les dice que vendrá un rey tan justo que su reino será eterno y se extenderá sobre toda la tierra, pero será un rey justo, un rey en el cual tendrá el espíritu del Señor y lo hará con inteligencia, con sabiduría, tan diferente a los reyes que ellos ya habían visto. Ellos habían visto hombres como reyes impíos. Ellos habían visto hombres realmente perversos que trajeron maldición al pueblo. Ellos ya habían visto reyes que trajeron maldición al pueblo y que trajeron cautividad al pueblo. Y el Señor les promete y les dice, vendrá un rey que no será como ellos. Vendrá un rey justo, perfecto. Un rey poderoso. Mire, y usted mire la esperanza que generaba en ellos. Oh, vendrá ese rey. Pero más adelante el Señor les habla de que ese rey no solo será rey, sino que a la vez será sacerdote. Acompáñeme por favor al Salmo 110. Libro de Salmos, Salmo 110. En el versículo 4 les habla de aquel Mesías y les dice que aquel Mesías vendrá y será un sacerdote. En el Salmo 110, en el versículo 4, dice la palabra del Señor. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios les habla y les dice, vendrá aquel que será sacerdote. Y mire esto, ¿cuál era la función del sacerdote? En otras palabras, la función del sacerdote era establecer el reino de Dios en la tierra, era establecer la presencia, era asegurar la presencia de Dios en la tierra. Esa era la función del sacerdote. Por eso todos sus oficios del sacerdote tenían como propósito asegurar que Dios more con el pueblo. Por eso él tenía que ofrecer sacrificios para limpiar los pecados con el propósito de asegurar la presencia del Señor. Y asegurando la presencia del Señor, se aseguraría, por supuesto, las bendiciones de él. Por eso ellos esperaban y les dice, aquel sería sacerdote para siempre. No como el sacerdote Aarón, que murió y otro lo tuvo que reemplazar. Aquí les dice, aquel que va a venir será sacerdote para siempre. Y ellos esperaban en ese sacerdote. Y mire un texto que usted lo conoce muy bien. El Salmo 133.
Por eso les dije que tuviesen paciencia conmigo, porque iba a leer varios textos. Salmo 133, un texto que lo conocemos, pero es un texto que habla de la felicidad y del gozo del pueblo cuando habita juntos en armonía. Es decir, Dios les habla que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno y delicioso. Y por ejemplo, en el versículo 3 les habla de la bendición que significa morar en armonía. Les dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Esto es algo poético. Y les está diciendo, miren la gran bendición que tienen los hermanos cuando habitan juntos en armonía. Pero ellos habitaban juntos en armonía no por sí solos, sino en torno a su sacerdote. Mire lo que dice el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el sacerdote, y baja hasta sus vestiduras, hasta el borde de sus vestiduras. Lo que está describiendo aquí el salmista es esto. La bendición baja sobre el sacerdote Aarón, y del sacerdote Aarón baja de sus vestiduras y baja sobre el pueblo. Y el Señor les dice, vendrá uno mejor que Aarón. Vendrá un sacerdote mejor que él. Y sus bendiciones serán mucho mejores que las de Aarón. Pero en Deuteronomio, en el capítulo 18, acompáñame un pasaje más. En Deuteronomio, en el capítulo 18, el Señor les habla más del Mesías. Y esto a través de el profeta. Y les habla más sobre el Mesías y les dice, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, Moisés les está hablando y les dice de esta manera, hablándoles del Mesías, profeta como yo, en medio de ti y de tus hermanos te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 17, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de tus hermanos como yo, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo os mande. Mas cualquiera que no oyere las palabras de él, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Les está hablando de que vendría aquel que sería el profeta que había de venir. ¿Cuál era la función del profeta? Revelar a Dios. Mostrar a Dios, mostrar la voluntad del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, quiero mostrarles cómo Cristo cumplió en él perfectamente estos oficios. Estos oficios de profeta, sacerdote y rey se cumplen y se cumplieron perfectamente en Cristo Jesús. Él fue elegido, Él fue señalado por Dios el Padre, Él fue ungido por Dios el Padre, Él fue dotado con poder para cumplir lo que en Génesis 3:15 se profetizó que el Mesías habría de hacer. Vino Cristo y aplastó la cabeza de la serpiente. ¿Cuándo hizo eso? En la cruz del Calvario. Por eso Cristo, hablando Juan de la labor del Mesías, Él ha venido, dice, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todos los oficios del Mesías encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso Pablo, hablando de Cristo, dijo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo cumplió a la perfección. Él fue el profeta que fue anunciado y habría de venir. En Juan, en el capítulo 1, se señaló a Cristo y se dijo, Él dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es el profeta que había de venir. Ninguno de nosotros puede conocer a Dios si no es por medio de aquel que lo vino a revelar. Ese es Cristo Jesús. De hecho, un día, Cristo Jesús en Mateo capítulo 17 subió al monte y subió con 3 de sus discípulos y se aparecieron 2 profetas, Moisés y Elías.
Y Pedro los vio que hablaban con Cristo y Pedro dijo, cuán bueno es estar aquí. Señor, hagamos 3 enramadas, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro pensaba que los 3 eran iguales, pero la voz del cielo, dice la palabra, lo calló y le dijo, este es mi hijo amado. No es Moisés, no es Elías, este es el verdadero profeta que habría de venir. A él oíd. Pero él también fue aquel verdadero sacerdote, ese precioso sacerdote que fue mejor que el sacerdocio de Aarón. Mire lo que dice en Hebreos, en el capítulo 7. Acompáñeme, por favor, al libro de Hebreos. En el capítulo 7, la palabra del Señor nos describe a Cristo como aquel superior sacerdote. Capítulo 7, versículo 21. Y preste atención a las palabras que usa la Escritura para señalar a Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 21. Porque los otros, hablando de Aarón, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a la muerte y no podían continuar porque no eran eternos. Pero este, dice el 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo fue aquel sacerdote que fue anunciado, el Mesías que a la vez sería sacerdote. Cuán precioso es Cristo, perfecto, un sacerdocio que no tiene la necesidad de cambiar porque es eterno. Y mire, Él nos sigue representando delante de Dios el Padre, intercediendo, compasivo y fiel por todos nosotros, por todos los que creen en Él. Pero Él también sería rey. Él fue el rey que habría de venir, que fue anunciado. Dice la Escritura que ante Él toda rodilla se doblará. Las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, toda rodilla se doblará ante Él, usted y yo, y todos nos doblaremos ante Él y lo reconoceremos como Señor y como Rey, porque Él vendrá a establecer su reino permanente, el cual no será quitado. Él vendrá una segunda vez. Y todos los que estamos aquí, y todos los habitantes del mundo, los ángeles, los demonios, todos nos postraremos ante el Señor Jesucristo, reconociendo que Él es Señor, que Él es el Mesías y que Él es el Rey. Pero unos lo reconocerán porque ya han recibido la salvación y se gozarán postrándose ante su Señor, quienes les salvó. Pero otros se postrarán reconociéndolo como Señor, pero tristemente para ellos no habrá salvación, porque este es el día de la salvación. El momento de la salvación y de reconocer al Señor es ahora. Por lo cual la Escritura nos menciona que Él es aquel profeta, sacerdote y rey que habría de venir. Sus milagros testificaron que Él es el Mesías que habría de venir, pero el gran milagro, el mayor de todos los milagros que señalaron a Cristo como el Mesías, fue su resurrección. Resucitó de los muertos. Dice Pedro, hablando de Cristo, era imposible que la muerte lo detuviera. Era imposible que el Seol lo detuviera. Él se levantó con poder.
Aquí, mis queridos hermanos, en primer lugar, quiero dirigirme a aquellos que no han conocido a Cristo todavía. ¡Qué tragedia más grande! El Mesías vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Mesías vino con todas las señales, con todas las credenciales que atestiguaban que Él era el Señor y no lo recibieron. Oh, mi querido amigo, hoy he procurado mostrarte a Cristo como el Mesías. Reconócelo, ve a Cristo, porque Él es el único. Él le ha sido encomendado y al único que se le ha puesto sobre sus hombros la salvación de las almas. Por eso cree en Cristo, porque en Él está la vida eterna. El mismo Señor Jesucristo habló de esta manera: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cree en Cristo, póstrate ante Él, humíllate ante Él, reconociéndolo a Él como tu Salvador, yendo a Él en arrepentimiento, consciente que pereces en tus pecados si no está la gracia de aquel profeta, sacerdote y rey sobre tu vida. Por lo cual ve a Cristo y cree en Él. Segundo lugar, aquellos que ya han creído en Cristo, que ya han ido a Él por la fe, les animo a que contemplen a Cristo y se admiren en su grandeza. Vivan con un sentido más alto de lo que Él es, de la grandeza, de quién es Él. Tomemos el ejemplo de Pablo, el cual decía: para mí el vivir es Cristo. Mira, mi querido hermano, el asunto de ser cristiano no tiene nada que ver con asuntos de qué se puede hacer o qué no se puede hacer. ¿Se puede hacer esto o no? ¿Se puede escuchar música del mundo o no? ¿Se puede bailar o no? Eso no es el todo del ser cristiano. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, dice en Gálatas, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. El todo en la vida del creyente se centra en que todo es Él. Todo en la vida del cristiano es Él. Mira, para el creyente, para el cristiano, Cristo no es algo más, sí, es algo más importante. Es una de las cosas importantes en la vida, no. Para el creyente, Cristo lo es todo. Por eso el creyente no está pensando: ¿se puede bailar o no se puede bailar? ¿Se puede escuchar música del mundo o no se puede escuchar? El creyente piensa: ¿esto es para la gloria de Él? ¿Esto es de su gloria? ¿Esto que voy a hacer le da gloria a Él? Todo en la vida del creyente es Cristo. Todo en la vida del creyente se trata de Él, de admirarle a Él. Piensa en esto. ¿Cuál era la motivación que tenían aquellos que entregaban su vida a Cristo? Esteban, que registra la palabra, y muchos otros que dieron su vida por el Señor Jesucristo. ¿Cuál era? ¿Por qué lo hicieron? Porque Cristo era el mayor sentido para sus vidas, era su todo. Para mí el vivir es Cristo. En segundo lugar, sean dignos de Él. Seamos dignos de Él. Dijo el Señor: el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Seamos dignos de Cristo. ¿Y cómo se es digno de Cristo? Siendo Él la razón de nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo, y todo es Cristo. Por lo cual, que esta palabra, mis queridos hermanos, produzca en nosotros un sentido más grande de lo que significa la gracia de la salvación y lo que significa Él. Y podamos exclamar como aquellos que creyeron en nuestro pasaje de Juan:
El Cristo cuando venga, si es que hay otro, hará más señales que las que Él hace. Imposible. No hay más. A Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. A Él se le ha exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto. No puede haber otro como Él. Por eso reconozcamos a nuestro Salvador hoy y rindámonos ante Él.